Bueno, dentro de todo lo que ha ido sucediendo en estos días que están pasando, está nada más y nada menos que la encuesta Turno Data Rev, que se publicó hoy, lunes 27 de octubre, y mide cómo viene la primera vuelta presidencial y intención de voto por listas parlamentarias. Para hablar de esto tenemos al señor Víctor Díaz Escobar, sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado y fundador de la consultora especializada en estudios, datos de mercado, análisis y visualización, DataRev. ¿Cómo le va, Víctor? Como todos los lunes. Hola Nicolás, bien, muy bien, aquí estamos como todos los lunes. Esta es la última encuesta antes de la veda electoral. Recuerda que empieza el sábado. No puedo dejar de preguntarle a don Víctor, ¿qué es una veda y qué características tiene? O sea, básicamente la legislación, y aquí todos los colegas reclamamos al respecto, dice que no se pueden publicar encuestas 15 días antes de la elección. Entonces, se pueden hacer encuestas, pero no se pueden publicar en los medios de comunicación. Entonces ahí es donde aparecen después, a lo mejor hacemos un esfuerzo solo para los socios de DataRev, inscriptores, suscriptores de turno, y de DataRev, algunos de estos PDFs prohibidos que circulan con la palabra dicen, prohibido. Confidencial. Confidencial, claro. Oiga, pero prohibida su difusión. Pero no le puedo dejar de preguntar, aprovechando, entonces en general la gente no, ¿cómo decirlo? La gente no respeta esto. O sea, lo que pasa es que como muchas cosas hay vacío en la legislación. Como te digo, hacer encuestas se puede hasta un día antes de la elección. Y nosotros hemos hecho. Lo que no se puede hacer es publicar en medios de comunicación estas encuestas. Entonces, por eso yo he visto en elecciones anteriores a la Academia y otras encuestas que circulan estos PDF solo por WhatsApp con esta prohibición de difundir. O sea, es como, WhatsApp es un campo como claro, no regulado. Exacto, porque, digamos, mientras no esté en la página web de un medio de comunicación, etcétera, o de las propias empresas, no está incumpliendo la ley, en definitiva. Pero es bien absurdo. Por ejemplo, en otros países se publican encuestas hasta minutos antes de que empiecen a contarse los votos. Se supone que la razón por la que no se publican encuestas es para no tendenciar el voto de la gente cuando ya se acerca el día de la elección. Claro, pero la gente tiende a votar por el que ve la encuesta bien. Mira, yo creo que no. Yo creo que hay un porcentaje, pero que a veces puede ser decisivo en elecciones que son muy estrechas, de gente que se deja llevar por el caballo que va ganando. Ya. Eso lo dicen muchos analistas. O sea, yo quiero que mi candidato gane, no quiero perder mi voto, así que voto por el que veo que va ganando. Pero en general, los grandes números no se comportan de esa manera, digamos. Lo que sí es cierto es que mucha gente, sobre todo los indecisos, toman su decisión en los últimos 15 días. Es decir, por ejemplo, yo lo veo en las encuestas parlamentarias que estamos haciendo a nivel distrital. A diferencia de la presidencial, en la presidencial todas las encuestas están dando un bajo porcentaje de nulo o de blanco o de indeciso. Eso también ha sido un motivo de debate. Porque en general en el debate presidencial, como tiene mucha más difusión, como los candidatos están más desplegados, como se habla todo el día en los medios de comunicación y en redes sociales de los candidatos presidenciales, la gente ya ha ido tomando su decisión. Y en el caso, por ejemplo, de la primera vuelta, lo que está en duda es la competencia entre los candidatos de derecha, lo que hemos visto en todas las encuestas, pero se sabe que Jara pasa a segunda vuelta, por ejemplo. Pero a nivel de voto parlamentario, ahí todavía hay mucho indeciso. Mucho indeciso. O sea, la gente, por ejemplo, cuando nosotros les preguntamos ¿por qué lista votaría usted? Sí tiene más definido su voto cuando uno le menciona la lista y los nombres de los partidos que integran esa lista. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, Cambio por Chile y Unidad por Chile, que son republicanos, libertarios y la otra la lista oficialista, lideran la intención de voto por lista. Pero luego cuando uno le presenta a los candidatos dentro de esa lista, aumenta considerablemente el ninguno, porque la gente no ha definido todavía su voto por diputado, porque hay muchos más candidatos, porque no se ha metido en el detalle, porque le importa menos que la presidencial, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí yo creo que en realidad no tiene ningún sentido lo de la veda de encuesta antes de la elección
y podríamos perfectamente tener números y sondeos rápidos, incluso 1 hora, 2 horas antes de que se cuenten los votos. Oye, Víctor, primero, pregunta 1, veamos el turno de Data para empezar a analizarlo. ¿Qué pasa con Janet Jara en la primera vuelta? Mira, en esta versión, o sea, en esta encuesta que la hicimos el sábado, o sea, están fresquitos estos números también, Janet Jara sube 3 puntos. Pasemos a la lámina siguiente porque ahí se ven las diferencias por semana. Esa está mejor. Janet Jara sube 3 puntos, pero se mantiene en el promedio que hemos visto en todas las encuestas también, o sea, en el orden del 30 al 35% y no logra subir de ahí. Pero lo que está interesante es que luego José Antonio Kast baja 3 puntos y Johannes Kaiser sube 2 puntos quedando en el tercer lugar y pasando a Evelyn Matei que queda en el cuarto lugar con 14 puntos, pero esa diferencia de 2 puntos entre Kaiser y Matei es lo que también muchos han dicho que es como una suerte de empate técnico, porque está dentro del margen de error de la encuesta. Entonces, pero lo que podríamos decir es que hay un crecimiento de Johannes Kaiser y hay un empate de derechas. Sí, hay un empate de derecha, aunque a mi juicio Kast sigue estando un peldaño más arriba. O sea, si bien, digamos, hoy día la diferencia de esta semana entre Kaiser y Kast es como de 5 puntos, lo que igual no es tanto, de todas maneras, a mi juicio, Kast ha ido consolidándose en el segundo lugar, a menos que cometa algún error muy grande que implique que Kaiser se le meta por el lado, digamos, por el flanco derecho, debiera mantenerse Kast en este segundo lugar. O sea, Kast hoy día está en una situación extremadamente compleja porque está a puertas de pasar a la segunda vuelta y él sabe que eso significa que tiene la primera posibilidad de ser presidente de Chile, pero cuando habla tiene que tomar una decisión. O le habla al electorado más de Chile Vamos para intentar crecer, pero con el costo de que Kaiser suba por su flanco derecho, o mantiene un discurso más duro de derecha, sabiendo que también eso a lo mejor le puede tener algún costo en una elección más compleja en la segunda vuelta con Jara, digamos. Entonces está surfeando esa ola y al menos en esta semana lo que se ve es que intentó acercarse más al electorado moderado, pero Kaiser le sube 2 puntos. Matei se mantiene más o menos en el mismo porcentaje, entre el 14 y 15%, pero lo que sí le está ocurriendo a Chile Vamos a nivel de las parlamentarias es que esta alza de Kaiser sumado a Kast está provocando que en las parlamentarias la intención de voto por Chile Vamos esté cayendo en algunos lugares de forma bien impresionante. Por ejemplo, en el norte, nosotros hicimos encuestas distritales durante esta semana en el norte y en algunas regiones incluso quedan debajo del partido de la gente la intención de voto por Chile Vamos. Impresionante. Si podemos seguir viendo próximas láminas, por favor. ¿Esto qué quiere decir? Si las elecciones fueran por cuál de los candidatos votaría. Claro, no, aquí es el mismo ejercicio anterior, solo que está en base 100. Quiere decir que aquí sacamos los nulos y blancos. ¿Qué es base 100? Cuando tú consideras el porcentaje de los votos que serían válidamente emitidos. Claro. Es decir, sacando a los que dicen no sabe, no contesta, o que votarían nulo blanco, y que es como el porcentaje, digamos, que valida el CERVEL con el que tú ganas o pierdes la elección. En general, uno tiene que ver las encuestas con base 100. Claro, eso se acercaría más a la portada del día lunes de cuánto fue el porcentaje que sacó cada candidato. Pero de todas maneras, como te comentaba, hay poco nulo y blanco en la primera vuelta y en la candidatura presidencial. En diputados, como te digo, en las parlamentarias todavía hay un porcentaje importante de indecisos y ahí se puede dar un fenómeno que es como comentábamos la semana pasada, que la gente va a votar por el primero que vea en la lista que hoy día lo identifica más. Claro. O sea, por ejemplo, no sé, en Coquimbo a nosotros nos aparecían candidatos del Partido Republicano que no son muy conocidos, pero aparecían marcando mucho porque eran los primeros que uno les mencionaba cuando les mencionaba a los candidatos republicanos. Y ese fenómeno se ha dado en las últimas elecciones con voto obligatorio. Pasó en la elección de la Convención Constitucional con la lista del pueblo, después pasó en la elección, en el segundo proceso constitucional
con los republicanos también, que eligieron un montón de gente que nadie los conocía, digamos, pero eran los primeros en el voto y les fue bien. Y pasó también con los core a nivel de en las elecciones del año pasado, también con los republicanos en la metropolitana, por ejemplo, que sacaron una bancada grande de core, que no son muy conocidos, en general la gente no sabe bien qué son los cores, pero ahí la gente votaba el primero que marcaba. Claro. Como es más, el primero de la lista el que se beneficiaba. Porque... Claro, ahí el orden en el que tú estás dentro de la lista te beneficia. Oye, sigamos viendo la próxima lámina, por favor, con Víctor Díaz. ¿Esto qué dice? Aquí está la intención de voto por lista, que es lo que estábamos comentando recién. Que en el fondo hay como un empate entre Cambio por Chile y Unidad por Chile. Y luego más abajo viene Chile Grande y Unido, que es Chile Vamos. Y después viene el Partido de la Gente. Entonces, bueno, lo interesante de medir esto también es que cuando uno simula cuántos escaños estaría eligiendo cada lista al aplicar el método DONT, que es el método que asigna los escaños proporcionalmente, Chile Grande y Unido, es decir, Chile Vamos, en algunas regiones arriesga a quedarse sin diputados, digamos. Porque como la votación de las otras dos, y digamos lo que muestra esta polarización, ¿cierto?, que existe, es tan alta, sobre el 30%, en algunos distritos donde se eligen 5 diputados, se llevan 2 y 2, Cambio por Chile y Unidad por Chile, y después el de Chile Vamos empieza a pelear el quinto cupo. Claro. Pero en el fondo queda muy disminuido. Y como el Partido de la Gente no está tan distante de Chile Vamos en este caso, ese quinto cupo lo puede estar peleando un PDG o un Chile Vamos, dependiendo del distrito, del candidato, de los candidatos que tienen ahí, quién es más fuerte, quién es más conocido, etcétera, etcétera. Oye, estamos mirando con Víctor el reporte de Turno Data-Rev. Si podemos seguir avanzando, por favor. Bueno, acá está lo mismo, la intención de voto por lista, pero con la comparación semana a semana, y en general se mantiene la misma tendencia, o sea, no ha variado mucho. Las dos listas grandes están en torno al 30-35% de la intención de voto, y Chile Grande y Unido está cerca entre el 15 y el 20, por poner un promedio, digamos. Y luego el Partido de la Gente está cerca del 10% de la intención de voto. Y ahí, si te fijas, sube importantemente el ninguno en relación a los candidatos presidenciales, cerca de un 10% que dice que no sabe todavía por quién va a votar o que no tiene definido su voto parlamentario. Y como te digo, eso aumenta aún más cuando uno pregunta por los candidatos puntualmente. O sea, hay gente que te dice voy a votar por Chile Grande y Unido, pero después uno le presenta a los candidatos y no tiene definido por qué candidato en particular va a votar. Claro. Estamos mirando las proyecciones de Turno Data-Rev, si podemos movernos a la próxima lámina. En el anexo, ¿alguna sorpresa o algo que tengamos que estar atentos? Mira, en los anexos, en general se mantiene también lo que hemos venido comentando en las últimas semanas, solo que, por ejemplo, Jara en esta oportunidad sube aún más en el voto en mujeres, o sea, ya está en el 40% de las mujeres. Kaiser sigue teniendo mejor rendimiento en hombres que en mujeres, y bueno, de hecho, si Kaiser subiera su votación en mujeres, se hiciera algo, digamos, en estas últimas semanas por tratar de conquistar un voto femenino que se le pueda quitar a Kast, por ejemplo, ahí Kast yo creo que estaría en problemas, porque hoy día si no está Kaiser superando a Kast, justamente es por el voto mujer, particularmente. Y luego en los niveles socioeconómicos, que también siempre es interesante ver cómo se está moviendo eso, lo que ocurre es que en el ABC1 es donde se ve mejor graficada esta pelea entre los candidatos de derecha, porque luego en los estratos socioeconómicos más bajos, en el C3, en el D y el E, sigue manteniéndose esto de Matei desfondada en ese mundo y capitalizándolo, en este caso Kast y Kaiser, con mucha notoriedad, digamos. Y por lo tanto, lo que hagan ahora los candidatos en estas semanas que quedan, en los debates que vienen, ayer hubo debate, yo estuve viendo ahí el react de turno. Por ejemplo,
Kaiser ya encontró como su tono, digamos. O sea, él ya sabe cómo capitalizar el voto y poner en aprietos, en este caso, a Kast. Si sigue repitiendo eso en los debates que vienen... Y tú, entre nos, tú que leías encuestas, ¿le tenés fe al fenómeno Kaiser? Yo creo que... ¿O es una exageración mediática? No, o sea, por ejemplo, los números que nosotros tenemos son los que realmente, o sea, no hay ningún tipo de adecuación a la realidad, a la coyuntura. En los números se ve que hay un crecimiento de Kaiser sostenido de 7 puntos, pero de todas maneras hay un voto, ¿cierto?, que yo creo que algunos han dicho el voto silencioso, o hay un voto oculto, gente que en definitiva todavía está pensando bien qué es lo que hace, que yo creo que puede, digamos, hacer inclinar más la balanza en el caso de Kast o de Matei más que Kaiser, digamos. Yo creo que ahí es donde está la disputa más real en la derecha, pero de todas maneras no se puede descartar nada, porque en los tiempos que estamos viviendo y lo que hemos visto en países vecinos es que este tipo de fenómenos están teniendo efecto en el electorado. 7 de la tarde con 52 minutos. Víctor Díaz y su análisis. Oye, supone que cuando salga la encuesta de circulación no te vamos a poder invitar, Víctor, no nos hagas esto. No, podemos venir igual, pero no podemos mostrar ninguna diapositiva. Solo podemos conversar. Y podríamos hablar o inventarles nombres. También. Por ejemplo, no sé. Podríamos hacer algo entretenido. Manzanita. Jamón. No sé, jamón, claro. Podríamos poner. Ya, por jamón. O sea, alimento favorito de los chilenos a esta hora. Claro. Jamón. Jamón está subiendo. Jamón Está subiendo. No sé escalopa. Escalopa. ¿Qué me vendría haciendo? No, pues, escalopa. Yo pensaba que jamón era. Jamón también. Que no, hay que ponerle al otro. En el Bavaria que dan. El Bavaria. Bavaria. ¿Qué le podríamos poner a Jara? Como tierna Jara, tiene que ser algo así. Mandarina. Fruta podríamos hacer ese ejercicio. Hay que jugar y que la gente que bautice a los candidatos con cosas, entonces así podemos seguir haciendo esto, pero absolutamente fuera de la ley. Ahora, lo que sí también hicimos en esta encuesta fue que nos pusimos en esta diapositiva, porque lo estamos guardando para el viernes para hacer algunos cruces que sean más interesantes, fue medir el voto seguro y el voto probable de cada candidato pensando en la segunda vuelta. Es decir, no preguntamos por quién votaría usted en la segunda vuelta entre A o B, sino que preguntamos qué tan seguro es que usted vote por Jara, claro. Qué tan probable es que vote por Jara, o nunca votaría por ella, y eso con los 5 candidatos más importantes. Y ahí estamos tratando de hacer cruces que sean interesantes para ver también cuál es el margen de crecimiento y justamente este voto que podría variar en estas últimas 2 semanas. Así que vamos a tratar de hacer ese ejercicio, tenerlo listo, no sé, de aquí al viernes, que es el último día, antes de publicar encuesta, y después de todas maneras podemos seguir haciendo algún ejercicio con seudónimo, creo yo. Hay que inventarlo. Víctor Díaz es parte de nuestro equipo y estamos muy felices de tener a DataRev como partner. Muchas gracias.